Nunca imaginé que una simple visita sorpresa a mi madre se convertiría en el momento en que descubriría la verdad más oscura de mi propio matrimonio. Mi nombre es Emiliano. Tenía la tarde libre, algo poco común considerando mi trabajo como gerente de proyectos en una constructora, y decidí aprovechar ese tiempo para visitar a mi madre, Beatriz, sin avisarle previamente, como solía hacer cada 2 o 3 semanas desde que mi padre falleció hace 5 años. Toqué el timbre con la misma tranquilidad de siempre, esperando escuchar su voz alegre saludándome desde el otro lado de la puerta. Pero cuando finalmente abrió, su expresión no reflejaba en absoluto la calidez habitual con la que siempre me recibía. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el marco de la puerta. «Entra, rápido», susurró, mirando nerviosamente hacia la calle detrás de mí. «Escóndete en el cuarto y no hagas ruido». No tuve tiempo de preguntar absolutamente nada. Mi madre me empujó suavemente hacia el interior de la casa, cerrando la puerta con una urgencia que jamás había presenciado en ella, y me condujo casi a rastras hacia el cuarto de huéspedes, indicándome con gestos frenéticos que permaneciera en completo silencio. Me quedé de pie en medio de esa habitación, escuchando mi propio corazón latir con una intensidad que apenas lograba controlar, sin entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Apenas 2 minutos después, escuché el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Reconocí ese sonido de inmediato. Era la llave de mi esposa, Camila, quien conservaba una copia de la casa de mi madre desde hacía años, para emergencias familiares. Contuve la respiración, escuchando sus pasos avanzar por el pasillo principal de la casa. Pero entonces, un segundo par de pasos, considerablemente más pesados que los de Camila, resonó justo detrás de los suyos. Ella no estaba sola. Me quedé completamente inmóvil, con la espalda pegada a la pared del cuarto de huéspedes, tratando de descifrar, únicamente a través del sonido, quién podía estar acompañando a Camila en la casa de mi propia madre. Las voces llegaban amortiguadas a través de la puerta cerrada, pero lo suficientemente claras como para reconocer, sin ninguna duda, la voz de mi esposa. «Beatriz, necesitamos hablar antes de que Emiliano llegue de trabajar», dijo Camila, con un tono que combinaba nerviosismo y una urgencia que jamás le había escuchado en los 6 años que llevábamos casados. Mi madre respondió con una voz notablemente más calmada de lo que su expresión inicial me había hecho suponer, aunque todavía percibía una tensión evidente debajo de cada palabra. «Camila, esto no puede seguir así. Cada vez es más difícil sostener esta situación sin que Emiliano sospeche absolutamente nada». Sentí que un frío intenso recorría todo mi cuerpo. Mi madre, la misma mujer que me había criado con valores de honestidad absoluta, hablaba con mi esposa sobre algo que, evidentemente, ambas mantenían en secreto desde hacía tiempo. La segunda voz masculina que había escuchado entrar junto a Camila permanecía en silencio, aunque podía percibir claramente el sonido de sus pasos moviéndose por la sala principal, como si examinara algo con atención. «Lo sé, Beatriz, lo sé perfectamente», respondió Camila, con la voz cada vez más quebrada. Pero no teníamos otra alternativa. Si no hubiéramos actuado con la rapidez necesaria, la situación con la propiedad se habría vuelto completamente insostenible. Escuché entonces la voz del hombre desconocido, calmada, profesional, con un timbre que no reconocía en absoluto. «Señora Beatriz, entiendo la delicadeza de la situación, pero necesito que firme estos documentos hoy mismo. El plazo legal vence en 48 horas, y si no procedemos ahora, perderá cualquier posibilidad de proteger la propiedad de reclamos externos». Sentí que mi mente comenzaba a trabajar frenéticamente, tratando de conectar fragmentos de información, documentos legales, un plazo urgente, una propiedad en riesgo, y mi esposa, junto con mi madre, ocultándome deliberadamente toda esta situación. «¿Está completamente seguro de que esto es legal?», preguntó mi madre, con una desconfianza evidente en su voz. «No quiero que Emiliano se vea involucrado en ningún problema legal por decisiones que estamos tomando sin su conocimiento». «Se lo garantizo, señora», respondió el hombre. «Todo el proceso está diseñado precisamente para proteger a su hijo de complicaciones legales que podrían surgir si el reclamo de la otra parte avanza sin oposición». Aquella frase, proteger a su hijo, generó en mí una mezcla confusa de alivio y una desconfianza aún mayor. Si realmente estaban actuando para protegerme, ¿por qué la necesidad absoluta de mantenerme completamente al margen, escondido literalmente en un cuarto mientras esta conversación se desarrollaba sin mi participación? «Necesito ver esos documentos con calma antes de firmar nada», insistió mi madre,
con una firmeza que reconocí como característica de su personalidad, incluso en medio de circunstancias evidentemente estresantes. Por supuesto, tómese el tiempo necesario, respondió el hombre, aunque su tono dejaba entrever una urgencia contenida que contradecía ligeramente sus palabras conciliadoras. Escuché el sonido de papeles siendo extendidos sobre lo que probablemente era la mesa del comedor, seguido de un silencio prolongado mientras, supuse, mi madre revisaba cuidadosamente cada página. Aproveché ese momento de silencio relativo para acercarme, con extremo cuidado, hacia la puerta del cuarto, intentando escuchar con mayor claridad sin arriesgarme a que el sonido de mis propios movimientos delatara mi presencia. A través de la rendija de la puerta, apenas entreabierta, logré distinguir parcialmente al hombre desconocido, alto, vestido con un traje formal, sosteniendo un maletín de cuero del que había extraído los documentos que ahora mi madre revisaba con una concentración evidente. Camila permanecía de pie junto a él, con los brazos cruzados y una expresión de ansiedad que jamás había visto en su rostro durante los 6 años que llevábamos juntos, ni siquiera durante los momentos más difíciles de nuestra relación. Fue entonces cuando mi madre pronunció una frase que, escuchada desde mi escondite improvisado, cambió completamente la naturaleza de todo lo que estaba presenciando. Camila, antes de firmar esto, necesito que confirmes nuevamente algo. ¿Estás completamente segura de que Emiliano no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad, considerando que la heredó directamente de su padre? Sentí que el aire se congelaba dentro de mis pulmones al escuchar esa pregunta. La propiedad de la que hablaban solo podía referirse a una, el terreno junto al río, heredado directamente de mi padre apenas 2 años antes de su fallecimiento, un pequeño lote que él había adquirido décadas atrás con la intención de construir, algún día, una casa de descanso familiar. Después de su muerte, nunca llegamos a desarrollar ese proyecto, y el terreno permaneció prácticamente olvidado entre los documentos legales de la herencia familiar. Emiliano heredó legalmente la propiedad. Sí, respondió Camila, con una voz que ahora sonaba considerablemente más tensa. Pero según lo que me explicó el licenciado Andrade, existe un vacío legal relacionado con la forma en que se registró originalmente la transferencia, un vacío que, si no se corrige inmediatamente, podría permitir que terceros reclamen derechos sobre esa tierra. El hombre, presentado ahora como el licenciado Andrade, intervino con su tono profesional habitual. Exactamente, señora Beatriz. Descubrimos, durante una revisión rutinaria de registros catastrales, que existe una reclamación pendiente presentada por una empresa constructora que alega haber adquirido derechos sobre esa zona hace varios años, antes de que la herencia se formalizara completamente a nombre de su hijo. Sentí que mi confusión inicial comenzaba a transformarse lentamente en una comprensión parcial de la situación, aunque todavía persistía una pregunta fundamental que no lograba responder: si realmente se trataba de proteger mis derechos legales sobre esa propiedad, ¿por qué la necesidad absoluta de excluirme completamente de esta conversación? Entonces, si firmo estos documentos ahora, en representación de Emiliano como su madre y albacea testamentaria original, ¿lograríamos proteger completamente la propiedad de este reclamo?, preguntó mi madre, con una precisión que reflejaba su naturaleza cuidadosa frente a cualquier decisión legal importante. Así es, confirmó el licenciado Andrade. Su firma, como representante legal durante el proceso original de transferencia hereditaria, tiene validez suficiente para formalizar esta corrección registral sin necesidad de involucrar directamente a Emiliano en trámites que podrían resultar considerablemente más complejos y prolongados si él mismo tuviera que gestionarlos personalmente. Mi madre permaneció en silencio durante varios segundos, y pude imaginarla revisando nuevamente cada página del documento con esa meticulosidad característica que siempre había admirado en ella. Camila, ¿por qué no simplemente le contamos a Emiliano sobre esta situación?, preguntó finalmente mi madre, con una pregunta que reflejaba exactamente la misma duda que yo mismo experimentaba desde mi escondite. Él es una persona inteligente, capaz de entender la complejidad de este proceso legal. Hubo una pausa prolongada antes de que Camila respondiera, una pausa que, incluso a través de la puerta entreabierta, se sintió cargada de una tensión considerablemente mayor a la que la conversación había mantenido hasta ese momento. Beatriz, hay algo más que necesito contarte, algo que todavía no le he dicho a Emiliano, y que necesito que comprendas antes de continuar con esta firma. Sentí que mi corazón se aceleraba con una intensidad renovada, presintiendo que la verdadera razón detrás de todo este secreto apenas comenzaba a revelarse. El reclamo de la empresa constructora no es completamente infundado, continuó Camila, con la voz cada vez más quebrada. Hace 3 años,
Antes de que heredáramos formalmente la propiedad, yo firmé, sin que Emiliano lo supiera, un acuerdo preliminar de venta con esa misma empresa, cuando todavía creíamos que la propiedad pertenecía únicamente a mi suegro y que jamás sería transferida directamente a nosotros. El silencio que siguió a esa confesión se sintió absoluto, incluso dentro del cuarto donde yo permanecía escondido, procesando cada palabra con una incredulidad creciente. ¿Firmaste un acuerdo de venta sobre una propiedad que ni siquiera te pertenecía?, preguntó mi madre, con una voz que combinaba sorpresa e indignación evidente. En ese momento, parecía una oportunidad financiera importante, admitió Camila, con genuina vergüenza en su voz. Necesitábamos ese dinero, Beatriz. Emiliano no lo sabe, pero hace 3 años enfrentamos serias dificultades económicas relacionadas con una mala inversión que yo misma gestioné sin consultarle completamente. Pensé que vender ese terreno, que en ese momento consideraba prácticamente sin valor para nuestra familia, resolvería esa situación sin que él tuviera que enterarse jamás de mi error financiero. Sentí que la magnitud completa de lo que estaba escuchando superaba considerablemente cualquier sospecha inicial que había formado desde mi escondite. No se trataba únicamente de proteger una propiedad heredada. Se trataba de una decisión financiera oculta, tomada por mi esposa sin mi conocimiento, que ahora amenazaba con convertirse en un conflicto legal considerablemente más complejo de lo que cualquiera de las dos mujeres, evidentemente, estaba dispuesta a admitir completamente frente al licenciado Andrade. Camila, esto cambia completamente la naturaleza de lo que estamos firmando hoy, dijo mi madre, con una voz que ahora reflejaba una preocupación genuina. Si existió un acuerdo previo de venta, firmado por ti sin autorización legal completa sobre la propiedad, entonces la situación legal es considerablemente más grave de lo que el licenciado nos había explicado inicialmente. El licenciado Andrade, visiblemente incómodo ante este giro inesperado de la conversación, intervino con un tono que ya no sonaba tan calmado como al inicio. Señora Camila, esto es información crucial que debió mencionarme desde nuestra primera reunión. Necesito revisar completamente los términos de ese acuerdo preliminar antes de continuar con cualquier proceso de corrección registral, porque si la empresa constructora decide presentar ese documento como evidencia legal, la situación podría complicarse considerablemente más de lo previsto. Fue en ese momento, mientras procesaba cada palabra de esta conversación devastadora, cuando sentí que mi teléfono, guardado en el bolsillo de mi pantalón, comenzaba a vibrar con una llamada entrante. Sentí que el pánico me recorría completamente al escuchar la vibración de mi teléfono, consciente de que cualquier sonido podría delatar mi presencia en ese cuarto justo en el momento más delicado de la conversación. Silencié rápidamente la llamada, sintiendo que mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono contra mi pecho, esperando que ninguno de los tres, al otro lado de la puerta, hubiera notado el breve sonido antes de que lograra silenciarlo. Afortunadamente, la conversación continuó sin interrupciones, aunque el licenciado Andrade había bajado considerablemente el tono de su voz, obligándome a acercarme aún más hacia la rendija de la puerta para continuar escuchando con claridad. Necesito ver ese acuerdo preliminar de venta inmediatamente, señora Camila, dijo Andrade, con una formalidad que ahora reflejaba genuina preocupación profesional. Si ese documento contiene cláusulas que comprometan legalmente la propiedad, mi estrategia completa para proteger los derechos de Emiliano necesita replantearse desde cero. Lo tengo guardado en mi auto, respondió Camila, con la voz todavía quebrada por la vergüenza evidente de tener que confesar completamente su error financiero frente a su suegra. Puedo traerlo en un momento. Escuché el sonido de pasos dirigiéndose hacia la puerta principal, seguido del característico clic de la cerradura al abrirse, y finalmente, el sonido de la puerta cerrándose nuevamente mientras Camila salía hacia el auto. Aproveché ese breve momento de relativa privacidad para revisar discretamente mi teléfono, descubriendo que la llamada perdida provenía de mi propio trabajo, probablemente relacionada con algún asunto rutinario que, considerando las circunstancias actuales, resultaba completamente irrelevante comparado con lo que estaba presenciando. Mientras esperábamos el regreso de Camila, escuché a mi madre dirigirse directamente al licenciado Andrade, con un tono considerablemente más severo que el que había mantenido durante toda la conversación anterior. Licenciado, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Qué tan grave es realmente esta situación para mi hijo? Andrade suspiró audiblemente antes de responder. Señora Beatriz, si el acuerdo preliminar que firmó Camila contiene compromisos legalmente vinculantes, específicamente si incluyó algún tipo de pago inicial o depósito de garantía de parte de la empresa constructora,
la situación podría resultar considerablemente más compleja de lo que inicialmente anticipamos. Podríamos estar hablando no solo de una disputa sobre la propiedad, sino de posibles cargos legales relacionados con fraude, considerando que Camila firmó ese acuerdo sobre una propiedad que legalmente no le pertenecía en ese momento. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo al escuchar la palabra fraude pronunciada con tanta seriedad profesional. ¿Cargos legales contra Camila?, preguntó mi madre, con una voz que reflejaba genuina preocupación, a pesar de la tensión evidente que la situación había generado entre ambas. Eso podría afectar también a Emiliano, considerando que están casados bajo un régimen de bienes compartidos. Es una posibilidad que no podemos descartar completamente sin revisar primero el documento original, respondió Andrade, con evidente cautela profesional. Fue entonces cuando escuché nuevamente el sonido de la puerta principal abriéndose, seguido de los pasos de Camila regresando hacia la sala, presumiblemente con el documento en cuestión. Aquí está, dijo, con la voz todavía notablemente afectada. Es el único documento que existe. Jamás compartí copias con nadie más, ni siquiera guardé registro digital, precisamente porque sabía que había cometido un error grave al firmarlo. Escuché el sonido de papeles siendo desdoblados, seguido de un silencio prolongado mientras, supuse, el licenciado Andrade revisaba cuidadosamente cada cláusula del acuerdo preliminar. Esto es considerablemente más grave de lo que había anticipado, dijo finalmente Andrade, con una voz que dejaba entrever una seriedad renovada. Este documento incluye una cláusula de exclusividad que impide legalmente que la propiedad sea transferida a cualquier otra parte durante un periodo de 5 años, un periodo que, según las fechas especificadas aquí, todavía no ha vencido. Entonces, ¿la herencia de Emiliano está comprometida legalmente?, preguntó mi madre, con una voz que ahora reflejaba una alarma genuina. Necesito revisar esto con mayor profundidad en mi oficina, con acceso completo a los registros catastrales actualizados, respondió Andrade. Pero preliminarmente, sí, existe un riesgo considerable de que la empresa constructora tenga bases legales sólidas para reclamar derechos sobre esta propiedad, considerando que firmaron un acuerdo válido con una persona que, en ese momento, actuaba en representación implícita de los intereses familiares, incluso si legalmente no poseía autoridad completa sobre la propiedad. Sentí que la situación completa, que había comenzado como una simple visita sorpresa a mi madre, se había transformado en una revelación devastadora sobre secretos financieros que mi propia esposa había mantenido ocultos durante 3 años completos. Secretos que ahora amenazaban con comprometer legalmente una herencia que mi padre me había dejado con tanto cariño antes de fallecer. Decidí, en ese momento, que había llegado el momento de salir de mi escondite. No podía continuar escuchando pasivamente una conversación que afectaba directamente mi propio patrimonio, mi propia familia, sin que ninguna de las personas involucradas supiera absolutamente nada sobre mi presencia silenciosa durante toda esta revelación. Respiré profundamente, preparándome para abrir la puerta del cuarto y enfrentar, con la calma que había cultivado durante toda mi vida adulta, una conversación que, evidentemente, cambiaría por completo la dinámica de mi matrimonio y mi relación con mi propia madre. Abrí la puerta del cuarto con calma, sintiendo como cada paso hacia la sala principal representaba una decisión consciente de enfrentar la verdad directamente, sin la ira descontrolada que cualquier persona, en mi posición, hubiera considerado completamente justificada. Los 3 se giraron simultáneamente al escuchar mis pasos, y observé cómo sus expresiones pasaban, en cuestión de segundos, de la concentración profesional a un shock evidente que ninguno de ellos logró disimular completamente. Emiliano, dijo mi madre, llevándose una mano al pecho, con el rostro reflejando una mezcla devastadora de sorpresa y vergüenza. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El tiempo suficiente para entender exactamente lo que está sucediendo, respondí, manteniendo un tono calmado que, internamente, requería un esfuerzo considerable para sostener frente a la magnitud de lo que acababa de escuchar. Camila permaneció completamente inmóvil, con el documento del acuerdo preliminar todavía sostenido entre sus manos temblorosas, sin lograr articular ninguna palabra durante varios segundos. Emiliano, yo, comenzó finalmente, con la voz quebrada por una vergüenza genuina. Puedo explicarlo todo. Te escucho, dije, tomando asiento en el sofá principal de la sala, con una calma deliberada que buscaba transmitir que estaba dispuesto a escuchar la explicación completa antes de emitir cualquier juicio apresurado. Camila se sentó frente a mí, con el licenciado Andrade permaneciendo discretamente de pie junto a la ventana, evidentemente incómodo ante la naturaleza personal que la conversación estaba tomando.
Hace 3 años, cuando tu padre todavía vivía, enfrentamos serios problemas financieros relacionados con una inversión que realicé sin consultarte completamente, comenzó Camila, con la voz apenas audible. Invertí una parte significativa de nuestros ahorros en un proyecto que un antiguo compañero de universidad me presentó como una oportunidad excepcional. El proyecto fracasó completamente y perdimos prácticamente todo el capital invertido. Sentí que la sorpresa inicial comenzaba a mezclarse con una comprensión gradual de decisiones pasadas que, en su momento, no había logrado entender completamente. Recuerdo esa época, dije, reconstruyendo mentalmente fragmentos de conversaciones pasadas. Me dijiste que habíamos gastado más de lo planeado en la remodelación de la cocina. Te mentí, Emiliano, admitió Camila, con lágrimas comenzando a deslizarse por su rostro. No sabía cómo confesarte que había perdido nuestros ahorros en una mala decisión financiera. Cuando la empresa constructora se acercó, ofreciendo comprar el terreno junto al río, que en ese momento pensábamos pertenecía únicamente a tu padre, vi una oportunidad de recuperar parte de ese dinero sin que jamás tuvieras que enterarte de mi error original. Pero mi padre falleció apenas 2 meses después de esa conversación con la constructora, dije, comenzando a entender completamente la cronología de los eventos, y la propiedad pasó a ser mía por herencia directa. Exactamente, confirmó Camila. Y en ese momento, me sentí completamente atrapada. El acuerdo que había firmado seguía siendo legalmente válido, pero ahora comprometía una propiedad que legítimamente te pertenecía a ti, no a mí. No supe cómo resolver la situación sin confesarte completamente mi error original, así que decidí, con la ayuda de Beatriz, intentar resolver todo este asunto legal en silencio, esperando poder corregir la situación antes de que tú tuvieras que enterarte de absolutamente nada. Miré hacia mi madre, quien permanecía sentada con una expresión de genuina preocupación materna, evidentemente dividida entre su lealtad hacia mí y la promesa de discreción que, aparentemente, le había hecho a Camila durante los últimos meses. «Mamá, ¿tú sabías sobre este acuerdo desde hace cuánto tiempo?», pregunté, sintiendo que necesitaba entender completamente el alcance de este secreto compartido. Camila me contó todo hace apenas 3 semanas, cuando la empresa constructora presentó formalmente su reclamo legal, respondió mi madre, con una honestidad que agradecí profundamente. Decidí ayudarla a buscar una solución legal antes de involucrarte, porque consideré que, dado el estrés adicional que estás enfrentando actualmente en tu trabajo con el proyecto de la torre residencial, era mejor resolver esto discretamente antes de añadir una preocupación adicional a tu vida. Sentí que la explicación de mi madre, aunque comprensible desde una perspectiva de protección maternal, no lograba disminuir completamente la incomodidad de haber sido excluido deliberadamente de una decisión que afectaba directamente mi propio patrimonio y mi propia familia. Necesito ver ese acuerdo preliminar con mis propios ojos, dije finalmente, extendiendo la mano hacia Camila. Ella me entregó el documento con manos temblorosas, y comencé a revisarlo cuidadosamente, aplicando la misma atención meticulosa a los detalles que utilizaba constantemente en mi trabajo como gerente de proyectos, revisando cada cláusula, cada fecha, cada firma. Fue entonces cuando noté algo que ninguno de los tres, evidentemente, había considerado durante toda esta conversación. Este documento tiene una cláusula de rescisión que ninguno de ustedes mencionó, dije, señalando un párrafo específico en la última página. Según esto, si el vendedor original, en este caso mi padre, fallecía antes de que se completara formalmente la transferencia de propiedad, el acuerdo quedaría automáticamente invalidado, a menos que los herederos legales decidieran explícitamente ratificarlo dentro de un plazo de 60 días posteriores al fallecimiento. El licenciado Andrade se acercó rápidamente, tomando el documento de mis manos para revisar personalmente la cláusula que yo acababa de identificar. «Tiene razón, Emiliano», confirmó Andrade, con una expresión de genuina sorpresa profesional. Esta cláusula, si se interpreta correctamente, podría invalidar completamente el reclamo de la empresa constructora, considerando que jamás ratificó explícitamente el acuerdo después del fallecimiento de su padre. Sentí que, por primera vez desde que había salido de mi escondite, la tensión en la sala comenzaba a transformarse en algo considerablemente más esperanzador. «Necesito verificar esto inmediatamente con los registros legales correspondientes», dijo Andrade, guardando rápidamente el documento en su maletín. «Si logramos confirmar que esta cláusula de rescisión tiene validez legal completa, podríamos resolver esta situación sin necesidad de comprometer absolutamente nada de la propiedad heredada». Mientras Andrade se preparaba para retirarse,
Prometiendo regresar al día siguiente con información legal actualizada, sentí que necesitaba tener una conversación considerablemente más profunda con Camila, una conversación que abordara no solo el aspecto legal de esta situación, sino también la confianza fundamental que había sido comprometida durante 3 años completos de secretos financieros ocultos. Después de que el licenciado Andrade se retiró, prometiendo contactarnos apenas tuviera información concreta sobre la validez de la cláusula de rescisión, la sala quedó sumida en un silencio pesado, interrumpido únicamente por el sonido distante de un reloj de pared marcando cada segundo con una precisión que, en ese momento, resultaba casi insoportable. Mi madre, sintiendo la necesidad evidente de que Camila y yo habláramos en privado, se disculpó discretamente, retirándose hacia la cocina bajo el pretexto de preparar café, dejándonos completamente solos en la sala principal. Emiliano, necesito que sepas que jamás quise mentirte durante tanto tiempo, comenzó Camila, con la voz todavía quebrada por la vergüenza acumulada de toda esta revelación. Cada día que pasaba sin contarte la verdad se volvía más difícil encontrar el momento correcto para hacerlo. La miré durante varios segundos, procesando no solo el peso de esta confesión específica, sino también reflexionando sobre los 6 años completos de matrimonio que habíamos compartido, buscando entender cómo un secreto de esta magnitud había logrado permanecer oculto durante tanto tiempo sin que yo notara absolutamente ninguna señal de alarma. Camila, entiendo que cometiste un error financiero, y entiendo también el miedo que sentiste al enfrentar esa confesión conmigo, dije finalmente, eligiendo cada palabra con la calma que había cultivado durante toda mi vida. Pero lo que más me duele no es necesariamente la pérdida del dinero, ni siquiera el riesgo legal sobre la propiedad de mi padre. Lo que más me duele es que preferiste mantenerme completamente al margen, incluso después de que la situación se volvió considerablemente más grave, en lugar de confiar en que yo podría ayudarte a resolver esto juntos, como equipo, como siempre he intentado ser contigo. Camila asintió lentamente, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. Tienes razón. Debí confiar en ti desde el principio, en lugar de intentar resolver todo esto sola, arrastrando incluso a tu madre hacia un secreto que nunca debió pertenecerle a ella tampoco. ¿Hay algo más que necesites saber? Pregunté directamente, sintiendo que, después de descubrir un secreto de esta magnitud, necesitaba absoluta certeza de que no existían capas adicionales de información oculta esperando ser reveladas en el futuro. No, Emiliano, te juro que esto es absolutamente todo, respondió Camila, con una sinceridad que reconocí como genuina, considerando los años que llevaba conociéndola. Y entiendo completamente si necesitas tiempo para procesar todo esto, si necesitas que hablemos con un consejero matrimonial, o si necesitas espacio para decidir cómo quieres proceder con nuestra relación después de descubrir que te oculté algo tan importante durante tanto tiempo. Consideré sus palabras durante varios segundos, sintiendo que la decisión sobre cómo proceder requería la misma paciencia estratégica que había aplicado durante toda esta situación, en lugar de una reacción impulsiva que pudiera comprometer innecesariamente la relación que habíamos construido durante 6 años. Necesitamos hablar con un consejero matrimonial, Camila, no porque dude de nuestro amor, sino porque necesito entender completamente por qué sentiste que no podías confiar en mí durante un momento tan difícil de tu vida, dije finalmente. Y necesito que, a partir de ahora, cualquier decisión financiera importante, sin importar cuán pequeña o grande parezca inicialmente, la tomemos juntos, sin excepciones. Camila asintió, con una expresión que combinaba alivio genuino y un compromiso renovado hacia la honestidad que nuestra relación evidentemente necesitaba reconstruir. Al día siguiente, el licenciado Andrade confirmó, después de una revisión exhaustiva de los registros legales correspondientes, que la cláusula de rescisión efectivamente invalidaba por completo el acuerdo preliminar firmado por Camila, considerando que jamás se había ratificado formalmente después del fallecimiento de mi padre. La empresa constructora, al ser notificada de esta situación legal, decidió retirar completamente su reclamo, reconociendo que continuar con el proceso judicial resultaría en pérdidas de tiempo y recursos legales sin ninguna posibilidad razonable de éxito. La propiedad junto al río permaneció completamente protegida, a salvo de cualquier disputa legal externa, un pequeño terreno que, con el tiempo, decidimos finalmente desarrollar juntos, construyendo la casa de descanso familiar que mi padre siempre había imaginado, ahora como un símbolo tangible de la reconstrucción de confianza entre Camila y yo. Con mi madre, mantuve también una conversación honesta sobre la importancia de no guardar secretos familiares de esta magnitud, incluso cuando la intención original fuera protegerme de preocupaciones adicionales.
Ella entendió completamente mi perspectiva, prometiendo que, en el futuro, cualquier situación similar sería compartida conmigo desde el primer momento, sin importar cuán delicada pudiera parecer inicialmente. Hoy, casi un año después de aquella tarde en que mi madre me escondió apresuradamente en un cuarto de huéspedes, puedo mirar hacia atrás y reconocer que la paciencia, la calma deliberada frente a la incertidumbre, y la disposición genuina a escuchar antes de juzgar, me permitieron no solo proteger la herencia de mi padre, sino también reconstruir, sobre bases considerablemente más sólidas, la confianza fundamental de mi propio matrimonio. Aprendí que los secretos, incluso aquellos nacidos de las mejores intenciones protectoras, siempre terminan generando más daño que la verdad incómoda que intentan evitar. Y que la verdadera fortaleza de una familia no reside en ocultar los errores, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, con honestidad y paciencia. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias.